14 de septiembre de 1999. Aeropuerto Internacional de Girona, España. Un avión Boeing 757, operado por Britannia Airways, se encuentra en la fase de aproximación al aeropuerto, enfrentando condiciones meteorológicas desafiantes debido a las fuertes tormentas. A las 7:45 de la tarde, hora local, el vuelo 226A de Britannia Airways realizaba los preparativos en el aeropuerto de Cardiff, Gales, para un vuelo con destino el aeropuerto de Girona, en España. A bordo de la aeronave viajaban 236 pasajeros, entre ellos 3 niños. Todos los ocupantes eran de nacionalidad británica y formaban parte de un grupo turístico organizado por Thomson Travel, que buscaban disfrutar de un clima soleado en España. La tripulación de la aeronave, compuesta por 9 miembros, incluía 2 pilotos y 7 tripulantes de cabina. A pesar de ser conscientes de la presencia de lluvia en el aeropuerto de destino, desconocían la gravedad de las condiciones climáticas que tendrían que enfrentar en menos de una hora. Los pilotos habían recibido la previsión meteorológica y fueron informados de que en Girona temporalmente habría tormentas y lluvia, con visibilidad de 2000 metros. Antes de despegar, la tripulación evaluó las previsiones meteorológicas y, teniendo en cuenta la información disponible, el capitán decidió de cargar combustible extra, equivalente a 15 minutos de vuelo, como precaución ante posibles inconvenientes que pudieran surgir durante el trayecto. Se contemplaron los aeropuertos de Barcelona y Reus como alternativas, en caso de que las condiciones meteorológicas impidieran el aterrizaje en el aeropuerto de Girona. Ambos presentaban pronósticos meteorológicos similares a los de Girona en cuanto a tormentas. Como tercera alternativa, se consideró el aeropuerto de Toulouse. La aeronave, un Boeing 757-204, con matrícula GBIAG, había sido fabricada en el año 1992. Fue entregado a Britannia Airways en el año 1993. Este avión estaba equipado con 2 motores turbofan Rolls-Royce. Su configuración interior constaba de 235 butacas de pasajeros, dispuestas en unidades de 3 asientos en su mayoría. Hasta ese momento, la aeronave había acumulado un total de 26.429 horas de vuelo. El capitán era Brendan Nolan, de 57 años de edad, reconocido por sus colegas pilotos como uno de los más experimentados en Britannia Airways. Contaba con una amplia experiencia y hasta entonces había acumulado casi 17.000 horas de vuelo, de las cuales aproximadamente 3.500 eran en el Boeing 757. El primer oficial de identidad anónima, en comparación con el capitán, era menos experimentado. Con 33 años de edad, había acumulado poco menos de 1.500 horas de experiencia de vuelo, principalmente en el modelo 757. Asumiría las responsabilidades de pilotar la aeronave en este primer tramo del viaje. A las 11:15 de la noche, hora local, cuando la aeronave se encontraba dentro del alcance de radio del aeropuerto de Girona, los pilotos establecieron contacto con el control del tráfico aéreo, solicitando información meteorológica actualizada. El controlador aéreo les proporcionó detalles sobre las condiciones, indicando que en ese momento se registraba una tormenta hacia el suroeste del aeropuerto. Los pilotos iniciaron el descenso, y el primer oficial solicitó a la tripulación de cabina que asegurara la cabina. Además, advirtió tanto a la tripulación como a los pasajeros que la aproximación sería turbulenta. Los pilotos observaron las tormentas en el radar meteorológico de la cabina. De hecho, un miembro de la tripulación informaría más tarde al capitán que la aeronave había sido alcanzada por un rayo en el lado izquierdo durante el descenso. A pesar de esto, la tripulación decidió continuar con la aproximación. Dado que la aeronave no había sufrido daños, el controlador dio a los pilotos la opción de realizar una aproximación ILS, Instrument Landing System, en la pista 20. El ILS, o Sistema de Aterrizaje por Instrumentos, es un tipo de aproximación en la que los pilotos utilizan sus instrumentos para seguir un conjunto de radiobalizas que les guían hacia la pista. La aproximación por el sistema ILS resulta particularmente útil en condiciones climáticas adversas, como lluvia o niebla, cuando los pilotos tienen dificultades para visualizar la pista a través del parabrisas. En este caso, la aproximación habría sido relativamente sencilla,
No obstante, debido a los fuertes vientos en cola, la lluvia y a la pendiente cuesta abajo de la pista mojada, los pilotos optaron por una decisión más segura y decidieron aterrizar en la dirección opuesta, en la pista número 02. La decisión de aterrizar en la pista 02 fue prudente, pero no imaginaban que generaría complicaciones operativas. Esta pista no contaba con un sistema de aterrizaje por instrumentos ILS, lo que obligaría a los pilotos a realizar un tipo más complejo y anticuado de aproximación por instrumentos, denominado aproximación GRN-WE-ORDME. Esto aumentaría considerablemente su carga de trabajo. A medida que se aproximaban al aeropuerto, cuando recibieron la autorización del Control de Tráfico Aéreo, ATC, para iniciar este tipo de aproximación, el capitán asumió el control de los mandos de la aeronave. El capitán, que contaba con más experiencia, estaba en mejores condiciones para realizar esta aproximación más complicada, especialmente en condiciones climáticas adversas. A partir de este punto, las condiciones empeoraron minuto a minuto. Aproximadamente a las 11:20 de la noche, el capitán activó los frenos de velocidad para agilizar el descenso de la aeronave. Sin embargo, durante los preparativos de la aproximación con el primer oficial, retiró la mano de la palanca de los frenos de velocidad y al hacerlo, olvidó volver a colocarla en su sitio original. La disminución del combustible, combinada con las condiciones climáticas desfavorables, limitó aún más las opciones de los pilotos. A medida que se acercaban al aeropuerto, las turbulencias generadas por la tormenta aumentaban, alcanzando una gran intensidad. Las cartas de aproximación del capitán se cayeron al suelo, debido a las intensas turbulencias. Intentó recuperarlas, pero no tuvo éxito. A partir de este momento, el capitán dependería del primer oficial para recibir indicaciones sobre la velocidad y altitud, para ejecutar la aproximación correctamente. Finalmente, durante la desafiante fase de aproximación, el capitán logró visualizar las luces que iluminaban la pista de aterrizaje. Sin embargo, en ese mismo instante, el controlador se comunicó con la aeronave para darles malas noticias, informándoles que la dirección del viento había cambiado, y ahora soplaba en sentido contrario, con una velocidad de 12 nudos. Aterrizar con una velocidad de 12 nudos en una pista mojada durante una tormenta es una maniobra demasiado arriesgada. Por esta razón, el capitán decidió abandonar la aproximación y dar media vuelta para aterrizar en la dirección opuesta. De nuevo ascendieron a 5.000 pies, y comenzaron a dar la vuelta para preparar el aterrizaje en la pista 20. Durante la primera aproximación, los pilotos habían acordado que si no pudieran aterrizar en Girona en el primer intento, se desviarían a Barcelona. Sin embargo, al comprobar las condiciones meteorológicas de Barcelona, descubrieron que también eran adversas, y posiblemente incluso peores que en Girona. Descubrieron que contaban con suficiente combustible para realizar otro intento de aterrizaje en Girona, por lo que decidieron continuar con la segunda aproximación. Dada la proximidad al aeropuerto, los pilotos omitieron la breve sesión informativa de aproximación y comenzaron a descender por medio del sistema de aterrizaje por instrumentos, ILS, hasta la pista 20. Sin embargo, justo al iniciar el descenso, apareció un mensaje crítico en la computadora de gestión de vuelo, indicando que en caso de desviarse a Barcelona, aterrizarían con menos de los 2.800 kilos de combustible, establecidos como el mínimo por la aerolínea. Esto les generaría problemas con la compañía, y ahora se sentían bajo una presión cada vez mayor, para realizar el intento de aterrizaje en el aeropuerto de Girona. Eran las 11:45 de la noche, y las luces de aproximación de la pista se hicieron visibles a través del parabrisas. El avión experimentaba turbulencias que lo balanceaban de un lado a otro, mientras el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas era notablemente fuerte. A menos de 30 segundos del aterrizaje, el capitán desactivó el piloto automático y tomó el control manual del avión. En un instante, notó que la aeronave estaba ascendiendo más de lo deseado, en comparación con el ángulo de aproximación ideal. De manera inmediata, ajustó la posición del morro hacia abajo, para corregir esa situación. Cuando apartó la mirada de sus instrumentos, el capitán se encontró con que todo lo que veía a través del parabrisas estaba completamente oscuro, sin tener claro lo que había ocurrido, y la pista de aterrizaje había desaparecido de su alcance. Mantuvo la aeronave en su posición actual, hasta que de manera repentina,
se escuchó la advertencia de proximidad al suelo. La rueda delantera de la aeronave impactó inicialmente contra la pista y rebotó en el aire. La repentina desaceleración tras el impacto en la pista hizo que el capitán fuera empujado hacia adelante en su asiento, lo que a su vez provocó que moviera los controles hacia adelante, empujando el avión de nuevo hacia la pista por segunda vez. Este impacto fue tan severo que desplazó el tren de aterrizaje de la parte delantera hacia atrás contra el fuselaje, empujándolo hacia el compartimiento electrónico, situado debajo de la cabina. Este gran impacto resultó en la pérdida completa de la energía eléctrica de la aeronave, desactivando no solo los instrumentos y las luces de la cabina, sino también los spoilers, los inversores de empuje, los sistemas antideslizantes, los frenos automáticos e incluso el registrador de datos de vuelo. Increíblemente, el problema más grave aún estaba por ocurrir. Desde la torre de control, el controlador solo pudo observar las gotas de lluvia que surgían de la pista y se desvanecían en la oscuridad. Inmediatamente pulsó el botón de encendido de las luces, pero se alarmó al darse cuenta de que no respondía. En el avión, la situación estaba a punto de volverse crítica, cuando el conjunto de la rueda delantera del tren de aterrizaje se estrelló contra la parte inferior del fuselaje. Se rompieron 2 de los 4 cables que conectaban los aceleradores del motor en la cabina con los motores. Por si la situación no fuera lo suficientemente complicada, los 2 cables que se rompieron controlaban la reducción de la aceleración de los motores, mientras que los 2 cables restantes eran los responsables de aumentar la aceleración de los motores. Como consecuencia de esto, los motores empezaron a girar a alta potencia. La aeronave se deslizaba fuera de control a lo largo de la pista, sin energía eléctrica y con la potencia de los motores al máximo. En esas condiciones los pilotos eran incapaces de detener el avión. La aeronave siguió avanzando por la pista, arrastrando por la misma el fuselaje durante más de 1 kilómetro, antes de deslizarse a gran velocidad sobre la hierba mojada a la derecha, fuera de la pista. Impactó contra una pequeña colina y experimentó un breve vuelo no controlado, antes de atravesar la valla perimetral del aeropuerto y colisionar en el campo, donde la aeronave se partió en 3 fragmentos y finalmente se detuvo. Durante ese gran impacto final, el capitán golpeó su cabeza contra el marco de la ventana y perdió el conocimiento. En la cabina de pasajeros, todo se encontraba desordenado, con varias filas de asientos arrancadas del suelo y el equipaje de los compartimentos superiores, esparcido por todas partes. La mayoría de los pasajeros resultaron ilesos, pero no todos corrieron la misma suerte, ya que 44 de los 236 pasajeros resultaron heridos. La evacuación fue eficiente, ya que en pocos minutos, la tripulación de cabina logró que todos los pasajeros abandonaran la aeronave. Sin embargo, los pasajeros comenzaron a inquietarse cuando, una vez fuera de la aeronave, los servicios de emergencia no llegaban en su ayuda, mientras permanecían en la oscuridad total del campo mojado. Mientras tanto, en la torre de control, el controlador aéreo, que había presenciado chispas saliendo del avión, no tenía información sobre los eventos posteriores al aterrizaje, especialmente después del apagado de luces y el fallo del botón de encendido. El controlador aéreo se puso en contacto con la estación de bomberos para informarles de lo sucedido y de que había perdido contacto con el avión después del aterrizaje. Además les informó de que había visto cómo salían chispas de la aeronave. No tenía información precisa sobre su ubicación, pero supuso correctamente que debía estar en el extremo sur del aeropuerto de Girona. Los pocos camiones de bomberos que se encontraban disponibles en la zona se dirigieron rápidamente hacia el extremo sur de la pista, pero al llegar allí no encontraron ni rastro del avión. Al no localizar la aeronave, se dirigieron rápidamente al extremo norte de la pista, pero allí tampoco pudieron localizarlo. Sorprendentemente, un pasajero había caminado desde la aeronave estrellada a través de la pista de aterrizaje hasta la terminal, donde se encontró con el jefe de seguridad del aeropuerto. El oficial de seguridad rápidamente subió a su vehículo y se dirigió hacia donde se encontraba la aeronave. Al llegar al perímetro del aeropuerto, se encontró con los bomberos, que habían localizado el avión momentos antes, y también estaban intentando atravesar la valla para llegar al campo embarrado, donde se encontraba la aeronave y sus pasajeros. Finalmente, después de 18 minutos de búsqueda del avión y otros 6 minutos intentando atravesar la valla perimetral y alcanzarlo en el barro, los bomberos lograron llegar hasta los pasajeros.
La intensa lluvia dejó a algunos pasajeros literalmente atrapados en el barro, requiriendo ser rescatados. Debido a la ubicación de la aeronave y la ubicación del campo circundante, los servicios de emergencias tardaron más de 1 hora en llevar a todos los pasajeros a la terminal y en trasladar a los que resultaron heridos hasta el hospital. Uno de los pasajeros, que fue trasladado al hospital y dado de alta inicialmente por sospecha de heridas leves, lamentablemente falleció 5 días después del accidente, debido a lesiones internas no detectadas en ese momento. Afortunadamente, todos los demás pasajeros hospitalizados fueron dados de alta poco después de su ingreso y se recuperaron favorablemente. El informe final del accidente fue elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil de España. Los investigadores entrevistaron a varios testigos y descubrieron que las luces del aeropuerto se apagaron al menos 3 o 4 veces la noche del accidente, debido a los rayos. Se confirmó que esto volvió a ocurrir cuando el vuelo 226A de Britannia Airways estaba a punto de aterrizar. Durante las entrevistas con ambos pilotos, los investigadores determinaron que ninguno de ellos se percató del momento exacto en que las luces de la pista se apagaron, ya que estuvieron concentrados revisando los instrumentos. Esto resultó ser muy desconcertante, ya que los pilotos se dieron cuenta de que solo había oscuridad frente a ellos, cuando levantaron la vista hacia el parabrisas delantero de la aeronave. Los pilotos se sorprendieron aún más por el primer contacto totalmente inesperado con la pista, ya que las indicaciones de altitud habituales, 50, 40, 30, 20, 10, fueron anuladas por la alerta de descenso, que avisaba a los pilotos de que estaban descendiendo demasiado rápido, pero no indicaba a qué altitud se encontraban del suelo. El impacto repentino al perder completamente la vista de la pista pudo haber dificultado que el capitán iniciara una maniobra de escape, que es el procedimiento estándar cuando se pierde la vista de la pista de aterrizaje. Además, la alta carga de trabajo que la tripulación había experimentado en los minutos previos podría haber contribuido a no realizar dicha maniobra. Este era su segundo intento de aproximación a una pista diferente a la programada inicialmente, con condiciones climáticas desafiantes y con poco combustible, lo que añadía más presión para aterrizar en Girona y evitar explicaciones adicionales a su compañía por aterrizar en Barcelona con menos combustible del mínimo permitido. La tripulación, sin duda, experimentó una gran presión para llevar a cabo con éxito esta aproximación. Esto podría haber contribuido aún más a su incredulidad, cuando las luces de la pista desaparecieron justo unos segundos antes del aterrizaje. A pesar de un conjunto de circunstancias aparentemente desafortunadas y fallos graves, fue una gran suerte que el avión se saliese fuera de la pista, exactamente donde lo hizo. Si el avión se hubiera salido de la pista un segundo antes, se habría estrellado contra los árboles, rompiéndose en muchos pedazos y probablemente causando víctimas mortales a bordo. Alternativamente, si hubiera abandonado la pista unos segundos más tarde, se habría estrellado contra más árboles, y luego habría sufrido una caída pronunciada hacia el campo que se encontraba más abajo. Aunque pueda parecer que un accidente como este, con todas sus desafortunadas coincidencias, es imposible de evitar, el informe final realizó una serie de recomendaciones de seguridad, con el objetivo de reducir las posibilidades de que eventos similares ocurran en el futuro. Esto incluyó la recomendación dirigida a Boeing, para que rediseñara la carcasa del tren de aterrizaje delantero y el compartimento eléctrico, para evitar que futuros impactos del tren delantero resultasen en la pérdida total de los sistemas de la aeronave. El informe también recomendó que la Agencia Europea de Seguridad de la Aviación exija formación adicional. Además, se sugirió al aeropuerto de Girona que nivelara el terreno alrededor de la pista y eliminara los árboles, para garantizar que cualquier avión involucrado en un posible accidente en el futuro no dependiera únicamente de la suerte para evitar los obstáculos mortales. 20 de agosto de 2008. Un McDonnell Douglas MD-82 se accidentó poco después de despegar del aeropuerto de Madrid-Barajas, dejando como resultado 154 víctimas entre pasajeros y miembros de la tripulación. Durante la fase de investigación, en la primera inspección, la causa de este accidente parecía engañosamente simple. Sin embargo, al examinar todo en profundidad, se reveló una historia marcada por trágicas coincidencias e ironías. Esta es una historia compleja,
sobre un incidente que estuvo a punto de no ocurrir. Es la historia del vuelo 5022 de Spanair. 20 de agosto de 2008. Aeropuerto de Madrid-Barajas, España. 166 pasajeros y 6 tripulantes de cabina se embarcaron en el vuelo 5022 de Spanair, con destino el aeropuerto de Gran Canaria, en las Islas Canarias. Un viaje con una duración aproximada de 2 horas y media. La mayoría de los pasajeros eran de nacionalidad española, pero también había un pequeño número de personas de otras nacionalidades a bordo, incluyendo Alemania, Francia, Mauritania, Turquía, Bulgaria, Gambia, Italia, Indonesia y Brasil. Casi todos eran turistas en busca de un respiro de sus ajetreadas vidas en las Islas Canarias. El capitán era Antonio García Luna, de 39 años de edad. Era un piloto experimentado con más de 8.000 horas de vuelo. Anteriormente, había servido en las Fuerzas Aéreas de España, desempeñándose como instructor de vuelo y capitán en pruebas. En 1999, se unió a Spanair como primer oficial y fue ascendido a capitán del MD-80 en 2006. Los informes de sus sesiones de pruebas en el simulador y entrenamiento en línea indicaban que era un piloto con habilidades superiores a la media. Durante una sesión de entrenamiento, se registraron observaciones para el piloto respecto a la necesidad de mejorar sus habilidades de gestión de recursos de la tripulación, con un énfasis específico en la coordinación y la relación con el otro piloto. Posteriormente, los entrenadores notaron una mejora en esta área. Sin embargo, los miembros de la tripulación que conocían al capitán lo describieron como disciplinado, preciso y meticuloso en su trabajo, destacando su estricto seguimiento de los procedimientos. El primer oficial en este vuelo era Francisco Javier Mulet, de 31 años de edad. Se unió a Spanair el año anterior, con solo 220 horas de vuelo en su historial. En el momento del accidente, había acumulado poco más de 1.200 horas de vuelo, la mayoría en el McDonnell Douglas MD-82. Los pilotos que habían volado con el primer oficial lo describieron como un piloto serio y disciplinado, educado y muy colaborador. El avión asignado a este vuelo era un McDonnell Douglas MD-82, con 15 años de antigüedad. Aunque era un modelo de aeronave en gran medida retirada, este avión fue muy popular entre aerolíneas en los Estados Unidos y Europa en las décadas de 1990 y principios de la década de los 2000. Es importante destacar que el MD-82 era considerado uno de los aviones de pasajeros más seguros en ese momento. El avión, llamado Sunbreeze, había sido fabricado en 1993 y en ese momento fue entregado a Korean Air. Fue en julio del 99 cuando se unió a la flota de Spanair en España. La aeronave estaba equipada con 2 motores Pratt & Whitney J T8D219. Disponía de 167 asientos para pasajeros, 2 asientos destinados a la tripulación de vuelo, un asiento de observador en la cabina de vuelo y 4 asientos designados para la tripulación en la cabina de pasajeros. Poco antes de la 1:30 de la tarde, ya habían realizado todos los preparativos para iniciar el vuelo. En ese momento los pilotos se pusieron en contacto con el controlador de la torre para informar que estaban listos para despegar desde la pista 36L. El controlador les dio la autorización para abandonar la pista, y acto seguido, la aeronave inició la maniobra de despegue. Sin embargo, apenas segundos después, aún sin haber dejado la pista, los pilotos se comunicaron de nuevo con la torre de control, indicando que tenían un pequeño problema y necesitaban salir de la misma. El controlador les autorizó a salir de la pista, y los pilotos se pusieron en contacto con el centro de mantenimiento. El problema detectado estaba relacionado con la sonda de temperatura de la turbina de aire de impacto, la cual mostraba una lectura anormalmente alta. Esta sonda mide la temperatura del aire en las proximidades de la superficie del avión. Cuando un avión se desplaza a través del aire, comprime el aire frente a él, elevando su temperatura. Este fenómeno se intensifica a altas velocidades, como las que alcanzan los aviones a reacción,
durante el vuelo de crucero. En condiciones normales, suele resultar en un aumento de 30 grados centígrados de la temperatura del aire alrededor del avión. Es esencial medir la temperatura del aire, por dos razones fundamentales. En primer lugar, permite a los pilotos determinar si deben apagar el sistema antihielo durante el vuelo. Los bordes de las alas se calientan de forma natural debido al aire que se comprime delante de ellos mientras vuelan. En consecuencia, un fallo en el sensor de la temperatura del aire no es crítico si no se espera que haya hielo. No obstante, la segunda razón por la cual los aviones necesitan medir esta temperatura se relaciona con el piloto automático, específicamente con los aceleradores automáticos. Si el sensor de temperatura del aire detecta una temperatura alta, indica que el avión se desplaza a alta velocidad. Esto sugiere que se podría dañar el interior del motor, a menos que se reduzca la potencia del motor. En otras palabras, una temperatura elevada del aire implica una baja aceleración del motor, lo cual no es óptimo durante la fase de despegue y otras fases de aceleración necesarias. En aviones comerciales de pasajeros, esto implica que los despegues deben llevarse a cabo en modo manual, cuando el sensor no está operativo. Es posible que los pilotos no estuvieran seguros de que fuera una buena idea despegar con el sensor defectuoso, considerando su función crucial en el control del acelerador del motor. Por lo tanto, optaron por volver a inspeccionar el sistema. Irónicamente, la sonda en sí incluye un elemento calefactor para evitar el congelamiento, al intentar medir la temperatura del aire circundante. Si este elemento calefactor se mantiene encendido mientras el avión está en tierra, el sensor puede generar una lectura de temperatura artificialmente alta, aunque continúe funcionando. El capitán contactó con el centro de control de mantenimiento, ya que sospechaba que la sonda de temperatura del aire estaba recibiendo una corriente eléctrica inesperada. El centro de control de mantenimiento recomendó a la tripulación que reiniciara el disyuntor Z29, que suministra energía eléctrica al elemento calefactor de la sonda de temperatura del aire. La tripulación realizó este procedimiento, pero la temperatura de la sonda no descendió. Ante esto, los pilotos llevaron la aeronave de vuelta para que los ingenieros de mantenimiento pudieran inspeccionarla. La tripulación mantuvo una discusión detallada con los técnicos, explorando diversas posibilidades para reducir la temperatura de la sonda de temperatura del aire RAM. Se consideró incluso el uso de hielo seco para enfriar la sonda. La cabina se llenó de actividad, con la entrada y salida de personal, incluyendo a los técnicos de mantenimiento. El sobrecargo y otro capitán clave que viajaban en el avión también estuvieron presentes, destacando la importancia de registrar todos los eventos que estaban ocurriendo. En ese momento, la temperatura dentro del avión se elevaba, con una temperatura exterior de 30 grados centígrados, y la aeronave no lograba enfriar la cabina adecuadamente. Tanto los pasajeros como la tripulación empezaron a sentir ansias de partir, mientras los ingenieros dedicaban más de una hora intentando reparar el sensor defectuoso. Aplicaron hielo seco para enfriar el sensor. Finalmente, propusieron que la tripulación desconectara el suministro eléctrico al calentador de la sonda de temperatura, sugiriendo tirar del disyuntor como solución, para cortar el suministro eléctrico al calentador de la sonda de temperatura. Según la lista de equipamiento mínimo, MEL, por sus siglas en inglés, se permitía la operación del avión, con la calefacción de la sonda fuera de servicio, siempre que no se anticipara la presencia de hielo durante el vuelo. Dado que no se esperaban tales condiciones, se desactivó la calefacción de la sonda y el avión fue declarado apto para el servicio. El capitán dio su consentimiento y la tripulación inició los procedimientos para la salida. Una azafata se encontraba en uno de los asientos plegables detrás de los pilotos, discutiendo sobre el sensor defectuoso con el primer oficial, mientras se llevaba a cabo el repostaje de combustible en la aeronave. Poco después de las 2 de la tarde, el capitán salió del avión para supervisar personalmente la operación de repostaje y asegurarse de que se hacía lo más rápido posible. Dado que el avión había regresado de nuevo a la puerta de embarque y habían apagado los motores, los pilotos tuvieron que iniciar los procedimientos desde el inicio, como si fuera un nuevo vuelo. Esto implicaba contactar al control de tráfico aéreo
para obtener la autorización de vuelo hacia el aeropuerto de Gran Canaria. En esos momentos, aún se encontraban sin preparar la cabina para el vuelo, y esto generaba una atmósfera agitada dentro de la aeronave. Precisamente en situaciones como esta, es cuando los pilotos deben seguir más rigurosamente a los procedimientos. Hay evidencias registradas en la grabadora de voz que sugieren que el capitán se sintió bajo presión por la falta de tiempo. Esto fue evidente durante la revisión de la lista de verificación antes de la salida, cuando el primer oficial leía los elementos, y el capitán anticipaba las respuestas antes de que el primer oficial llegara a la parte correspondiente de la lista de verificación. Además, se puso en contacto con la torre de control para verificar si había algún retraso en las operaciones de tráfico aéreo. Aunque era responsabilidad del primer oficial manejar las comunicaciones por radio, en esta ocasión, el capitán asumió esa labor por él. Después de encender los motores, la tripulación realizó la lista de verificación posterior al inicio, compuesta por un total de 8 elementos. Durante la lectura de los elementos, al llegar al último de ellos, referente a los flaps y slats, el capitán interrumpió al primer oficial antes de que pudiera leerlo, solicitándole que pidiera permiso de taxi al control de tráfico aéreo. Después de esto, los pilotos no volvieron a realizar un repaso final para completar el último elemento en la lista de verificación. Esto fue un grave error, pero solamente fue una de las diversas ocasiones en que los pilotos tendrían la posibilidad de configurar correctamente los flaps desde ese momento hasta realizar el despegue. Al iniciar el rodaje hacia la pista, los pilotos revisaron la lista de verificación de rodaje, la cual incluía un apartado que requería que verificaran la luz indicadora del sistema automático de aceleración de reserva. La luz indicadora del sistema automático de aceleración de reserva debe estar encendida, lo cual señala que hay aceleración automática adicional disponible en caso de un fallo del motor durante el despegue. Esta luz debe permanecer encendida para indicar que hay aceleración automática adicional disponible en caso de que ocurra un fallo del motor durante el despegue. Si los slats no están configurados correctamente para el despegue, la luz no se iluminará. Al repasar esta misma lista de verificación, los pilotos tienen otra oportunidad para observar que no han configurado los flaps para el despegue. El último elemento es el denominado informe de despegue, en el cual los pilotos revisan las velocidades de despegue, la aceleración y los flaps, entre otros elementos. Según la grabadora de voz, se evidenció que no se llevó a cabo la revisión de la colocación de los flaps ni de los slats. Durante el rodaje hacia la pista, los pilotos continuaron conversando con la azafata, en una conversación de la que gran parte no era relevante para la preparación del vuelo. Este último aspecto resultó confuso posteriormente para los investigadores, ya que no se respetaba la cabina estéril. La aeronave se encontraba alineada con la pista, y el primer oficial realizó una verificación final conocida como checklist de despegue inminente. Se le escuchó en la grabadora cómo revisaban la posición del centro de gravedad, la posición de la palanca de flaps y el indicador de slats y flaps en la pantalla LCD. En este momento, el primer oficial mencionó flaps 11, a pesar de que los flaps no se habían configurado en 11. Realmente debería haber dicho flaps 0, como se reflejaría tanto en la pantalla LCD como en la propia palanca de flaps. Los investigadores concluyeron más tarde que se produjo un fenómeno conocido como sesgo de expectativa. El primer oficial esperaba que los flaps estuvieran en las posiciones que había indicado, pero no verificó realmente sus instrumentos para confirmar su expectativa. Existe una tendencia natural en los humanos a mirar sin realmente ver, lo que nos lleva a percibir solo lo que esperamos ver. Además de este sesgo de expectativa, es más común cuando las condiciones psicológicas son desfavorables, como fue el caso en esta situación con la presión del tiempo y la alta carga de trabajo a la cual los pilotos estaban operando. A pesar de que el capitán se suponía que estaba supervisando, el primer oficial llevaba a cabo estas tareas, pero debido a que en ese momento ya estaban alineados con la pista, su atención se desvió al exterior del avión. En ese momento ya no había nada que pudiera evitar el accidente, salvo la última línea de defensa conocida como el sistema de alerta de despegue TOWS, Take Off Warning System,
Este sistema emite una alarma cuando los pilotos aumentan la potencia del motor para el despegue, a pesar de que la aeronave no está configurada adecuadamente para el despegue. Por ejemplo, si los flaps no se han ajustado correctamente, la alerta se activaría. Sin embargo, el aviso en este caso no sonó. La fase de despegue transcurrió de manera normal, y cuando la aeronave alcanzó los 157 nudos, el primer oficial comenzó a elevar el avión. Sin embargo, en ese momento se activaron la advertencia de pérdida y el agitador, resultando en una inclinación de la aeronave de 32 grados hacia la derecha y un cabeceo continuo, llegando apenas a 40 pies sobre el suelo. En la pista, el primer oficial inicialmente consideró la posibilidad de un fallo en el motor y redujo la potencia del mismo. No obstante, de manera inmediata volvió a aumentar la potencia, llevando los aceleradores hasta su posición máxima. Sin embargo, estas acciones resultaron ineficaces y la aeronave comenzó un descenso, impactando inicialmente con la cola y arrastrándose por el suelo. Posteriormente cruzó un terraplén y se estrelló contra el lado opuesto, estallando en llamas. Tan solo habían transcurrido 5 segundos desde que la aeronave inició el despegue, cuando se activó el sistema de advertencia de entrada en pérdida y posteriormente el de excesivo ángulo de alabeo. El avión alcanzó una altura de 40 pies, 12 metros, sobre el suelo, se desvió hacia la derecha, perdió altitud y se estrelló en las cercanías de la pista. De los 172 pasajeros y tripulación a bordo, únicamente 18 sobrevivieron, dejando 154 víctimas. Tras el accidente, se inició de inmediato una investigación. La investigación fue liderada por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil de España. La principal causa identificada fue el fallo de la tripulación al desplegar los flaps. Sin embargo, esta razón representa solo la superficie del problema, ya que hay una serie de factores adicionales que contribuyeron al accidente. Al principio, comentamos que la tripulación tuvo que abandonar la pista para revisar la aeronave, justo antes del primer intento de despegue. La ironía reside en que, en ese primer momento, el avión tenía los flaps perfectamente configurados. Además, la lectura de alta temperatura del sensor de aire había estado presente en varios vuelos anteriores de esta misma aeronave, y cada uno de ellos despegó sin inconvenientes. En este momento del vuelo, la atención y la aplicación de la seguridad de la tripulación se convirtieron en los factores cruciales que, en última instancia, resultaron fatales. Regresaron a la puerta como medida de precaución, y al hacerlo, se sometieron a una presión de tiempo que resultó ser difícil de manejar. Con su enfoque de seguridad disipándose en la pista y bajo la presión de su retraso en constante aumento, la tripulación comenzó a revisar rápidamente las listas de verificación, omitiendo elementos clave y realizando chequeos visuales apresurados, mirando sin realmente observar. Los roles claramente definidos del capitán y el primer oficial empezaron a difuminarse, y dejó de ser evidente quién era el responsable de cada tarea. Otra ironía en este accidente fue el fallo en el sistema de alerta de despegue, la última línea de protección antes del despegue. Podría haber estado relacionado con el fallo en la sonda de temperatura del aire, el componente calefactor que provocó el retorno del avión a la puerta de embarque, después de su primer intento de despegue. Estos sistemas dependen del mismo relé eléctrico para su funcionamiento, y la investigación concluyó que era posible que este relé hubiera fallado. Se mencionó el vínculo entre el sistema de advertencia de despegue y la sonda de temperatura del aire RAM. Sin embargo, después de una inspección y pruebas exhaustivas de los componentes relevantes, los investigadores no pudieron encontrar ninguna razón por la que el sistema de advertencia de despegue no estuviera operativo en este caso. Curiosamente, un año después del accidente, otro avión, listo para despegar de Palma de Mallorca hacia Barcelona, obtuvo indicaciones de alta temperatura del aire mientras rodaba. La tripulación observó que la temperatura marcaba 99 grados, que era el máximo que podía mostrar la pantalla de instrumentos de 2 dígitos. Recordaron el accidente del año anterior y decidieron verificar el sistema de alerta de despegue, descubriendo que no funcionaba. La tripulación volvió a confirmar que su avión estaba correctamente configurado para el despegue,
y decidió partir hacia Barcelona después de registrar el fallo en el libro de mantenimiento del avión. Se informó que la compañía tenía conocimiento de 6 casos notificados por aerolíneas entre los años 2000 y 2008, en los cuales se combinaron altas temperaturas del aire y pruebas fallidas del sistema de alerta de despegue. 4 de estos casos se resolvieron reemplazando el relé eléctrico que ambos sistemas utilizan para obtener energía. Por lo tanto, es posible, aunque no seguro, que en el caso del vuelo 5022 de Spanair, el sistema de advertencia de despegue falló por la misma razón que el elemento calefactor de la sonda de temperatura del aire RAM. No se ha determinado la causa exacta para este fallo. No obstante, el informe final sobre este accidente incluyó una serie de recomendaciones para prevenir la recurrencia de incidentes similares en el futuro. Entre las recomendaciones del informe, se sugirió la modificación de los procedimientos para el MD-80 y aviones similares, de manera que los pilotos realicen pruebas del sistema de alerta de despegue antes de cada vuelo. También se propuso que la Agencia Europea de Seguridad Aérea y la Autoridad Federal de Aviación ajusten los requisitos de certificación para aeronaves como el MD-80, de manera que el sistema de alerta de despegue no pueda ser desactivado por un solo fallo, y que proporcione una advertencia clara a las tripulaciones en caso de fallo. El informe determinó que si el primer oficial hubiera reaccionado a la pérdida después del despegue, manteniendo el morro por debajo de los 13 grados, en lugar de levantarlo hasta los 18 grados, el vuelo podría haberse alejado de la pista de manera segura. Por lo tanto, el informe recomendó que la recuperación de una situación de pérdida se convierta en una parte obligatoria de los programas de formación inicial y recurrente de los pilotos de aerolíneas. Finalmente, se hicieron una serie de recomendaciones relacionadas con la gestión de recursos de la tripulación, ya que este fue un factor clave en el accidente de Spanair. Entre ellas, se encontraba la recomendación de que la Agencia de Seguridad de la Aviación Europea, EASA, evaluara los programas de formación de las aerolíneas para asegurar que se enfatizara el concepto de cabina estéril, junto con las consecuencias de distracciones incluso menores. También se sugirió incluir ejemplos de accidentes en los que la falta de una cabina estéril fue un factor relevante. 2 gigantes de acero, cada uno con cientos de almas a bordo, avanzan lentamente entre la niebla espesa. Nadie lo sabe aún, pero en cuestión de segundos sus destinos se cruzarán, y el mundo entero se estremecerá. No hubo explosiones intencionadas ni misiles. Lo que ocurrió aquella tarde en el aeropuerto de Los Rodeos fue algo mucho más inquietante. Una cadena de errores humanos, malentendidos y decisiones precipitadas que, juntas, desencadenaron la peor tragedia de la aviación comercial. ¿Y si supieras que este desastre se habría evitado si una sola cosa, una sola frase, un solo minuto, hubiera sido diferente? Esta es la historia de cómo una bomba en un aeropuerto equivocado, 2 pilotos expertos y una torre de control sin radar terminaron escribiendo uno de los capítulos más oscuros de la historia de la aviación. Y lo peor es que todo empezó mucho antes de que ninguno de esos aviones aterrizase en Tenerife. El sol caía sobre la pista del aeropuerto de Las Palmas. Entre el bullicio de turistas y empleados, 2 jóvenes caminaban con aparente tranquilidad hasta una pequeña floristería del vestíbulo. Nadie les prestó demasiada atención. Parecían 2 turistas más. Vestían como cualquiera y se movían sin prisa. Pero la realidad era que no estaban allí por las flores. Se detuvieron unos segundos y observaron el lugar con detenimiento. Después, intercambiaron una mirada y se marcharon a toda prisa, como si hubieran recordado algo urgente. Sin saberlo, todos en aquel aeropuerto acababan de quedar atrapados en una cuenta atrás. Los 2 jóvenes habían dejado algo tras de sí. Era una bolsa con un artefacto casero en su interior. Y ese artefacto ya estaba contando los minutos. En la cabina del KLM 4805, al mando estaba el capitán Jacob Veldhuisen van Santen. Tenía 50 años y era uno de los pilotos más reputados de la compañía. Acumulaba más de 11.700 horas de vuelo, y además era instructor y jefe de pilotos de KLM para el Boeing 747. A su lado, el primer oficial Klaas Meurs, de 42 años, con cerca de 9.200 horas de experiencia, y el ingeniero de vuelo Willem Schroeder, de 48 años,
y más de 17.000 horas. Una tripulación veterana, acostumbrada a operar bajo presión. Por su parte, en la cabina del Pan Am 1736, el capitán Victor Grubbs, de 56 años, sumaba más de 21.000 horas de vuelo. Le acompañaban el primer oficial Robert Bragg, de 39 años, con unas 10.800 horas, y el ingeniero George Warnes. A la 1 en punto del mediodía, una llamada interrumpía la rutina del personal del aeropuerto. Una voz anónima, seca, amenazaba con algo concreto. Hay varias bombas colocadas en el edificio. Tenéis 15 minutos. Exactamente 15 minutos después, una explosión reventó parte del techo del aeropuerto. 4 personas resultaron heridas, pero eso no era lo más grave. Lo peor era que nadie sabía si había más bombas escondidas. En cuestión de minutos el caos se impuso. Vuelos desviados, pasajeros evacuados, policía y militares peinando el edificio. El aeropuerto se paralizó, y lo que parecía un incidente más en una época tensa políticamente, se convertía en la primera ficha de dominó que caería, llevándose consigo casi 600 vidas. Porque esa explosión obligaría a desviar decenas de vuelos al aeropuerto menos preparado de las islas, un lugar donde la niebla mandaba y donde la suerte brillaba por su ausencia. Mientras tanto, en la isla de Gran Canaria el caos se desataba. En el aire, 2 colosos avanzaban hacia su destino sin sospechar lo que les esperaba. El primero era el vuelo 1736 de Pan Am, un Boeing 747 apodado Clipper. Había salido desde Los Ángeles, con una escala en Nueva York, y ahora se dirigía hacia Las Palmas. A bordo, los 380 pasajeros, en su mayoría jubilados estadounidenses, estaban ilusionados por iniciar un crucero por las islas. El segundo avión era el del vuelo 4805 de KLM, otro 747, esta vez procedente de Ámsterdam, también con dirección a Las Palmas. Este vuelo también iba completo, 234 pasajeros y 14 tripulantes. Al mando, una figura casi mítica en la compañía, Jacob Van Santen. No solo era el capitán, también era el instructor jefe de KLM en este modelo de avión. Tenía prestigio, autoridad y una presión silenciosa que empezaba a crecer. Porque esa mañana, cuando despegaron, ninguno de los 2 vuelos sabía que jamás aterrizarían en su destino. Cuando los pilotos se acercaban al espacio aéreo canario, la noticia los golpeaba por radio. El aeropuerto de Las Palmas estaba cerrado por una amenaza de bomba. Fue entonces cuando el control del tráfico aéreos les daba una alternativa que pareció sencilla, pero que en realidad cambiará todo. Los 2 Boeing 747 debían desviarse a un aeropuerto más pequeño, ubicado entre montañas, donde las condiciones meteorológicas cambiaban en minutos y la niebla espesa podía tragarse un avión entero. Un lugar llamado Los Rodeos. El aeropuerto de Tenerife Norte, conocido como Los Rodeos, no era un aeropuerto cualquiera. Estaba situado a más de 600 metros de altitud, en la parte norte de la isla, rodeado de colinas y bañado constantemente por una mezcla traicionera de humedad y niebla. La razón era simple. El Teide, el pico más alto de España, que actúa como un muro para los vientos del Atlántico. Cuando el aire húmedo choca con esa pared natural, asciende, se enfría y forma niebla densa en cuestión de minutos. Y no una niebla cualquiera. Esta aparece y desaparece como si tuviera vida propia. Puedes ver a 1 kilómetro, y segundos después no distinguir ni las luces de la pista. Los controladores lo sabían y los pilotos también. Las estadísticas hablaban por sí solas. Entre 1965 y 1968, se registró un accidente mortal por año en este mismo aeropuerto. Aún así, en 1977, Los Rodeos seguía operando, a pesar de que ya se había construido un aeropuerto nuevo en el sur de la isla, más seguro y con mejor clima. ¿Por qué no se utilizaba? La respuesta era tan frustrante como habitual. Política, burocracia, intereses enfrentados. Mientras tanto, los aviones seguían operando en un aeropuerto sin radar de superficie, con señales limitadas y un historial negro que muchos preferían ignorar. Y aquel día no solo estaban programadas las llegadas de Pan Am y KLM. Debido a la bomba colocada en el aeropuerto de Gran Canaria, decenas de vuelos fueron desviados a un lugar que no estaba preparado para recibirlos.
Con la plataforma colapsada y las calles de rodaje bloqueadas, los controladores, que apenas contaban con visibilidad directa desde la torre, comenzaron a hacer auténticos malabares para mover aviones del tamaño de un edificio. Con cada minuto que pasaba, la niebla sobre el aeropuerto se volvía más densa, ocultando no solo las pistas, sino también la delgada línea que separaba la normalidad del desastre. En tierra la situación empezó a torcerse. El primero en aterrizar en los rodeos fue el Boeing 747 de KLM. Al mando estaba Jacob Van Santen, un comandante respetado y experimentado. Confiado en que la parada sería breve, decidió mantener a los pasajeros a bordo. Pero los minutos pasaron, y la reapertura de Gran Canaria no llegaba. Tras unos 20 minutos de incertidumbre, Van Santen aceptó que la espera iba para largo. Poco después, fue el turno del Pan Am. Su gigantesco 747 también tomó tierra en los rodeos, siguiendo la misma ruta de desvío. La tripulación, al ver que la espera se alargaba, intentó hacer lo mismo que sus colegas de KLM, dejar que los pasajeros bajaran a estirar las piernas. Pero se encontraron con un problema inesperado. El pequeño edificio terminal ya estaba abarrotado con los pasajeros del vuelo holandés. No había espacio para nadie más, así que no les quedó otra opción que permanecer a bordo. El ambiente dentro del avión era extraño, una mezcla de incomodidad y resignación. Pero todavía no había señales de alarma. Algunos pasajeros incluso fueron invitados a subir a la cabina, curiosos por ver el interior del 747. Todo parecía bajo control, al menos por el momento. A bordo del KLM, la historia era distinta. Van Santen y su tripulación no estaban solo pendientes del tiempo de espera. Había algo más, algo que el resto de los presentes en los rodeos ignoraba por completo. La legislación holandesa había cambiado recientemente, y con ella, las normas sobre las horas máximas de trabajo para las tripulaciones. Las nuevas reglas eran estrictas. Si un piloto excedía ese límite, se arriesgaba a sanciones graves, incluso a enfrentarse a un juicio. El reloj no se detenía, y cada minuto que pasaban en tierra acercaba a la tripulación a ese umbral. La presión comenzaba a crecer, silenciosa, implacable. Pero aún nadie lo veía venir. Van Santen tenía prisa, su familia le esperaba en casa, y cada minuto que pasaban en tierra alejaba la posibilidad de regresar esa misma noche a Ámsterdam. Sabía que si acababan atrapados en Las Palmas sin margen de maniobra, el día terminaría con la tripulación superando el límite legal de horas, y eso era algo que no podía permitirse. Así que tomó una decisión que, en ese momento, parecía lógica y eficiente, pero que más tarde resultaría fatal. Decidió aprovechar la espera para repostar por completo el avión. Una maniobra sencilla y rutinaria, pero que sellaría el destino del vuelo. La idea parecía inteligente. Salir de Tenerife con todo el combustible necesario para volver directo a casa, sin perder tiempo en Gran Canaria. Pero nadie, en ese momento, pensó en lo que eso implicaba realmente. Más peso, mayor velocidad de despegue y una pista que necesitaría cada metro si algo salía mal. Y como si fuera una broma cruel del destino, justo después de que comenzara el repostaje, Las Palmas reabrió. Pero ya era demasiado tarde. El enorme KLM seguía anclado al suelo, conectado a las mangueras, sin ninguna posibilidad de moverse. El Pan Am, que podría haber salido antes, no podía maniobrar, ya que el KLM bloqueaba la salida. Lo que en un principio parecían simples decisiones operativas comenzaba a transformarse en una trampa. Y lo más inquietante de todo era que nadie parecía verlo venir. Las Palmas ya estaba operativo, pero en los rodeos nadie se movía. El KLM seguía cargando combustible y el Pan Am esperaba detrás, sin posibilidad de avanzar. Mientras tanto, la niebla empezaba a descender sobre el aeropuerto como una manta espesa, envolviéndolo todo en un silencio cada vez más inquietante. Lo que había empezado como un día despejado se transformó, en cuestión de minutos, en una escena fantasmagórica. La visibilidad cayó en picado. En un momento los pilotos pasaron de ver cientos de metros a no ver nada. Las nubes bajas se deslizaban sobre el aeropuerto, apareciendo y desapareciendo sin aviso, cubriendo la pista por completo. En medio de todo aquello, los controladores, sin radar terrestre, debían guiar a los aviones prácticamente a ciegas, confiando únicamente en las instrucciones por radio. Y ahí surgía el segundo gran problema, el idioma. Aunque el inglés era el idioma oficial, tanto los controladores como varios pilotos hablaban con acentos marcados, lo que convertía mensajes que debían ser claros y precisos en frases ambiguas,
mal pronunciadas, mal leídas, o peor aún, mal entendidas. El KLM recibió la orden de entrar en pista, avanzar hasta el final, girar y esperar autorización para despegar. El controlador además les aclaró que esperasen su autorización final antes de iniciar el despegue. Minutos después, el Pan Am recibió la misma instrucción: entrar en pista, avanzar y salir por la tercera a la izquierda. Sin embargo, su capitán dudaba. Con la niebla cada vez más densa, no resultaba fácil distinguir las señales, y además, no parecía seguro entrar en pista mientras el KLM no hubiera despegado. Comentó sus dudas con la tripulación, pero decidieron no transmitirlas al controlador, con la esperanza de evitar más confusión lingüística. Fue una decisión equivocada. Ambas tripulaciones, por separado, comenzaron a discutir entre ellas tratando de aclarar cuál era la salida correcta. Pero el Pan Am no se detuvo en la tercera salida, como estaba previsto. La sobrepasó sin desviarse, quizás porque la densa niebla la ocultaba por completo, o tal vez porque la maniobra, que requería un giro de entrada y salida de 148 grados, resultaba especialmente compleja para un jumbo en esas condiciones. El avión continuó avanzando lentamente hacia la cuarta salida, con una velocidad anormalmente baja, arrastrado por una visibilidad reducida al mínimo, y un entorno que no ofrecía segundas oportunidades. Mientras tanto, en la frecuencia de radio comenzaban a escucharse interferencias, voces que se solapaban, frases que quedaban a medias y palabras que desaparecían bajo un pitido agudo. En medio de ese caos invisible, algo mucho peor empezaba a tomar forma. Porque en la mente del capitán Van Santen de KLM se instaló la certeza de que la pista estaba libre, y la instrucción que acababa de recibir le sonó, inequívocamente, como una autorización para despegar, aunque no lo era. El controlador les había dado una indicación para después del despegue, válida solo si ya hubieran recibido permiso para iniciar carrera, no era una luz verde. Sin embargo, Van Santen lo interpretó como una autorización completa, y cuando su copiloto repitió el mensaje por radio, añadió una frase que no estaba en el original: «Estamos en despegue». Pero lo cierto era que aún no tenían autorización para despegar. Y lo más grave era que el controlador escuchó la frase, pero no la corrigió. No aclaró que la pista aún no estaba libre, ni que el KLM debía esperar, mientras el avión comenzaba a moverse por la pista entre la niebla. A las 17:06, el vuelo de KLM completó su giro de 180 grados en uno de los extremos de la pista. El avión quedó perfectamente alineado, listo para iniciar la carrera de despegue. Sin esperar más, el comandante Van Santen empujó los aceleradores con decisión, y el estruendo de los motores comenzó a sacudir el aeropuerto. Fue entonces cuando el primer oficial interrumpió con firmeza, indicando que aún no tenían autorización para despegar. Van Santen reaccionó al instante, soltando momentáneamente los mandos, y con tono seguro, le pidió que solicitara el permiso. La petición, sin embargo, no fue clara. El primer oficial formuló una frase ambigua, mezclando la solicitud de despegue con la confirmación de la ruta hacia Las Palmas. Pero la respuesta del controlador, aunque no era una autorización para despegar, incluía una palabra que lo cambió todo: take-off. Para Van Santen, bajo presión, atrapado por el reloj y sin visibilidad, fue más que suficiente. Ordenó aplicar potencia de despegue y en ese instante, el 747 comenzó a moverse por la pista. Lo que no sabían era que a casi 3 kilómetros, oculto por la niebla, el avión de Pan Am seguía en la pista. Avanzaba lentamente, buscando la tercera salida, pero ya la había pasado. Intentaban ahora llegar a la cuarta, aún convencidos de que no había nadie detrás, sin imaginar que algo enorme y veloz se les echaba encima. Y fue entonces cuando, en apenas unos segundos, se perdieron 3 oportunidades clave para evitar la tragedia. La primera, el controlador, confundido, respondió: «Ok, espere para despegar», creyendo que el KLM solo pedía permiso para posicionarse. La segunda, el primer oficial de vuelo de Pan Am avisó por radio, indicando que estaban todavía en la pista. Pero su mensaje coincidió con otra transmisión. Hubo interferencias, solo se escuchó un pitido. En la cabina del vuelo 4805 de KLM, lo único que escucharon fue un simple «OK». La tercera oportunidad llegó cuando el ingeniero de vuelo del KLM, atento y visiblemente inquieto, preguntó si el otro avión seguía todavía en la pista.
Pero el capitán Van Santen, convencido de que estaba libre, respondió sin titubeos que la pista estaba despejada. La realidad es que el Boeing 747, del vuelo 1736 de Pan Am, aún seguía en la pista, oculto por la niebla. En ese momento, el avión de KLM avanzaba a 260 km por hora por la pista, sin margen para rectificar. Desde la cabina del vuelo de Pan Am, el capitán Grubbs distinguió unas luces a lo lejos, entre la niebla. Inicialmente pensó que no se movían, pero en cuestión de segundos, el primer oficial, Robert Bragg, rompió el silencio con una exclamación desesperada. ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Maldita sea! ¡Ese hijo de viene! El capitán Grubbs reaccionó de inmediato y sin perder ni un segundo gritó con voz urgente. ¡Fuera! ¡Fuera! Giró el avión con todas sus fuerzas, intentando sacarlo de la pista y llevarlo a la hierba. Aceleró a fondo, pero con más de 340 toneladas de peso, el 747 apenas respondió. Se desplazaron unos metros, pero no lo suficiente. En la cabina del vuelo de KLM, Van Santen ya había oído el aviso de V1, la velocidad de decisión. Justo en ese momento, estaba a punto de rotar, o despegar del suelo, cuando de pronto, una silueta emergió entre la niebla, justo en medio de la pista. Sin pensarlo, tiró con fuerza de los mandos, pero lo hizo demasiado fuerte, y la cola del avión golpeó el asfalto con violencia, dejando tras de sí una estela de chispas. El 747 logró elevarse, pero no lo suficiente. El motor número 4 del avión de KLM impactó de lleno contra la parte superior del fuselaje del Pan Am, atravesando la cabina de primera clase como si fuera papel, mientras el tren de aterrizaje golpeaba el lomo del avión estadounidense, arrancando la deriva, también conocida como estabilizador vertical o aleta vertical, y partiendo la cola. En cuestión de segundos, la parte trasera del Pan Am quedó completamente destruida. El avión de KLM, aún en el aire aunque por solo unos metros, perdió sustentación, cayó sin tren de aterrizaje y se arrastró más de 300 metros por la pista antes de estallar en una bola de fuego. Las llamas devoraron la aeronave en el acto, y no hubo supervivientes. Las 248 personas a bordo, todos los pasajeros y toda la tripulación, perdieron la vida. En el Boeing de Pan Am, el horror también fue absoluto. El impacto destrozó la parte frontal y muchas personas murieron al instante. Pero increíblemente, la cabina resistió. Los 3 pilotos permanecían con vida, atrapados entre los restos de metal y fuego. El ingeniero de vuelo trató de localizar los controles de emergencia, pero la parte superior del techo había desaparecido. Algunos pasajeros lograron escapar, no por las salidas principales, que quedaron deformadas, sino por huecos abiertos por la violencia del golpe. Varios saltaron desde una altura de casi 6 metros al asfalto, mientras otros lograron escapar por las alas o a través de un agujero en el techo trasero. De los 396 ocupantes del Pan Am, solo 61 sobrevivieron. A lo lejos, la torre de control seguía ajena a lo ocurrido, sin visibilidad debido a la niebla, por lo que aún no eran conscientes del desastre. Sin radar ni visión directa, la alarma solo se activó cuando otro avión informó de un resplandor entre las nubes. Los bomberos avanzaban con lentitud, casi a ciegas, y lo primero que percibieron fue el calor. Después, el horror. Primero encontraron el avión de KLM, completamente envuelto en llamas y sin ninguna posibilidad de ser salvados. Después, lo inesperado, el avión de Pan Am también ardía en llamas, pero aún quedaban personas con vida. Los equipos de emergencia lucharon contra el fuego, controlando el vertido de combustible para evitar nuevas explosiones, y consiguieron evacuar a decenas de personas de aquel infierno. Aquella noche, los rodeos se convirtió en el escenario del peor accidente de la historia de la aviación, y lo más trágico es que todo aquello pudo haberse evitado. En las horas siguientes al desastre, la noticia dio la vuelta al mundo. El accidente aéreo más letal jamás registrado sin relación con terrorismo había dejado 583 víctimas mortales. La investigación comenzó de inmediato, y lo primero que hicieron los equipos fue recuperar las cajas negras de ambos aviones, las grabadoras de voz, los datos de vuelo y todos los registros que guardaban la información clave de la tragedia. El informe final, elaborado por las autoridades españolas, fue claro y directo. La culpa principal recaía sobre el capitán de KLM, Jacob Van Santen. El documento señalaba 4 errores fatales. 1. Inició el despegue sin autorización clara.
2. No se detuvo cuando la torre le dijo que esperara. 3. Ignoró el aviso de que el otro avión seguía en pista. Y 4. No escuchó a su propio ingeniero de vuelo, que lo puso en duda en el último segundo. En Países Bajos, el informe fue acogido con ciertos matices. Reconocieron la responsabilidad del capitán, pero también quisieron profundizar más. ¿Qué llevó a un piloto tan respetado y experimentado, instructor jefe, a tomar una decisión tan catastrófica? Ahí es donde entraron en juego otros factores. La presión por las horas de vuelo. La cultura de cabina, donde cuestionar al comandante no era habitual. Y sobre todo, el caos en las comunicaciones. Interferencias, frases ambiguas, indicativos incorrectos, y una frase mal interpretada que no significaba lo que Van Santen creyó oír. También surgieron dudas sobre los propios controladores. En las grabaciones se detectaron pausas extrañas, ruido de fondo, e incluso se llegó a sugerir que alguno de ellos estaba viendo un partido de fútbol en mitad de su turno. Pero quizás lo más revelador no fue señalar culpables, sino lo que vino después, porque esta tragedia marcó un antes y un después en la aviación mundial. Desde entonces se prohibió el uso informal de la palabra take-off. Solo puede decirse cuando la autorización es definitiva. Se reforzaron los protocolos de cabina. Nació el concepto de CRM, gestión de recursos de tripulación, donde un copiloto puede y debe cuestionar al comandante si algo no cuadra. Se endurecieron los entrenamientos en condiciones de baja visibilidad. El capitán Van Santen, el hombre que cometió el error, había sido también el rostro de los anuncios de KLM. Tras su muerte, la compañía retiró todas sus campañas. El accidente de los rodeos no solo fue un desastre, fue una lección escrita con fuego. Un recordatorio de que en aviación los errores no suelen venir solos, y que incluso los más preparados pueden equivocarse cuando el entorno conspira en silencio. El desastre de los rodeos fue el resultado de una cadena fatal de errores en un aeropuerto inadecuado, con mala visibilidad y comunicaciones confusas. Un cúmulo de fallos que nadie pudo prever ni detener a tiempo, con un precio altísimo en vidas. De aquella tragedia nacieron mejoras clave en seguridad, comunicación y diseño aeroportuario. Pero la pregunta de qué hubiera pasado si alguien hubiera actuado diferente sigue sin respuesta. Desde entonces, la aviación cambió para siempre.